Buenos días, mi nombre es Isara Nicole Jiménez Chaverra y yo hoy voy a entrevistar al profesor Ale Mauricio Jiménez Ortega y le voy a hacer unas preguntas. Primera pregunta, ¿por qué quiso ser profesor de biología? Bueno, realmente yo quería ser futbolista, ¿sí? Pero cuando ya ingresé a la universidad y empecé a conocer a mis profesores, me gustó lo que ellos hacían y yo dije, bueno, yo también quiero ser profesor, ¿sí? Y me dediqué a estudiar los animales, la naturaleza, y hoy en día me gusta mucho enseñarle a los jóvenes, ahora a los niños sobre la naturaleza y por eso me gusta mucho ser profesor de biología. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué le gustan los murciélagos? Bueno, inicialmente no era que no me gustara, sino que no los conocía, porque aquí en el Chocó no teníamos un profesor de murciélagos. Entonces yo quería estudiar las ballenas. Cuando estudiaba biología aquí en la universidad, yo quería estudiar las ballenas en mi trabajo de grado. Cuando estudiamos en la universidad, al final hacemos un trabajo de grado, como una investigación, ¿sí? Porque acá la formación que recibimos es para ser científicos. Entonces yo quería estudiar ballenas, pero para estudiar ballenas tenía que ir a Bahía Solano o a Nuquí, ¿Por ¿sí? qué? Porque las ballenas viven en el mar. Entonces yo no tenía plata, ni había quien me diera plata para ir a quedarme en el mar unos meses. Había que pagar la lancha, había que comprar unos equipos que son muy costosos, etcétera, etcétera. Entonces, como yo quería trabajar con mamíferos, que las ballenas son mamíferos, empecé a averiguar otro grupo de mamíferos que pudiese estudiar y que fuese más económico. Y realmente, empecé a trabajar con murciélagos porque era más económico trabajar con ellos, porque los murciélagos vuelan alrededor de nuestras casas, entonces yo no tenía que ir muy lejos. Aunque cuando hice el trabajo de grado me fui como por 7 municipios a buscar murciélagos. Y los equipos no son... más caro? A la final sí me pude haber gastado casi la misma plata que haber ido a Bahía Solano Baluquí, pero los equipos eran más fáciles de conseguir. Entonces, cuando ya empecé a estudiar los murciélagos, a capturarlos, ya me fui apasionando porque ellos son muy importantes en la naturaleza. Le voy a hacer otra pregunta, la tercera. ¿Cómo le iba antes con su estudiante? Antes, bueno, yo he cambiado porque yo he sido muy jodido, dicen. Dicen que yo he sido muy jodido como profesor. Entonces, el que no me ganaba la materia no podía pasar y tenía que repetir la materia. Tuve algunos estudiantes que no matriculaban la materia cuando la aprendían conmigo, esperando que yo me fuera a estudiar a Europa. Estoy estudiando en Europa, que cuando yo me fuera a estudiar ellos volvieran a matricular la materia. Pero uno va cambiando, entonces no es que no sea exigente, lo que uno va cambiando son los métodos de ver cómo hace uno que los estudiantes pues se enamoren, se encarreten, como dice uno, por la biología y así no hay necesidad que pierdan las materias. Bueno, cuarta pregunta. ¿Cómo comen los murciélagos? Bueno, esa pregunta es muy importante, ¿sabes? Porque la importancia que tienen los murciélagos es exactamente por eso, por cómo comen, como tú me preguntas. Mira, la gente cree que todos los murciélagos son vampiros, que se alimentan de sangre, pero no. Hay murciélagos que se alimentan de insectos, entonces los que se alimentan de insectos se comen los zancudos. Y como se comen los zancudos... Ya me empezaron a gustar los murciélagos. Eso, la idea es que te gustan los murciélagos. Entonces, resulta que ellos se comen entre 400 a 1000 zancudos por hora. ¡Ay! Todas las noches. Y en las noches vuelan miles de murciélagos. Entonces, ¿te imaginas? Los murciélagos en las noches se comen miles, millones de zancudos. Y eso porque es muy importante. Porque es muy importante. Porque esos zancudos algunos nos transmiten el paludismo, la malaria. Y en el mundo han muerto más personas por paludismo que por las guerras. Entonces, si ves la importancia de los murciélagos, ellos cuando se comen los zancudos ayudan a controlar que no haya más de los que hay ahora. Y si hubiesen más, habría más muertes, sobre todo de menores, de personas de escasos recursos, por el tema del paludismo o malaria. Entonces mira que son muy importantes porque comen zancudos. Hay otros que se alimentan del néctar de las flores.
Entonces, cuando se alimentan del néctar de las flores, como lo hacen los colibrí y las abejas, ayudan a que ellas se reproduzcan. Entonces hay plantas que se reproducen en el bosque porque los murciélagos ayudan a que ellas se reproduzcan. Cuando van y se comen el néctar, se llenan toda la trompa del polen de una flor, y cuando van a otra flor llevan el polen y ayudan a que esas plantas se reproduzcan. Hay muchas especies que gracias a los murciélagos se reproducen. Hay otros murciélagos que comen frutas, y como comen frutas, entonces cogen la frutica y se la van comiendo y luego hacen popó en el bosque. Entonces llevan las semillas a unos sitios más distantes y vuelven y crecen otros árboles de ese que comió. Hay otros que se alimentan de ratones, de ranas, unos que se alimentan de peces, más los que se alimentan de sangre. ¿Ok? Así comen los murciélagos y por eso son importantes para la naturaleza. Como me dijo que comían y yo le pregunté cómo comían, la pregunta cómo comían. Bueno, entonces, es cierto, los que comen peces, ¿cómo hacen? Ellos van volando en la noche sobre los charcos de agua y ellos emiten unos chillidos. Entonces ellos emiten un chillido que nosotros no podemos escuchar y ese chillido entra al agua y rebota y le manda la información al murciélago si hay peces y dónde está. Entonces él baja y con las garras captura los peces. Los que se alimentan de frutas, ellos por el olor van buscando en el bosque que está en la oscuridad. Ellos sí ven, pero en la oscuridad no les sirven los ojos para nada. Entonces ellos van emitiendo unos chillidos para ir por el bosque en la noche y no chocarse, ¿sí? Pero al mismo tiempo van oliendo. Entonces donde huele a fruta madura, llegan allí y se comen sus frutas. Los que se alimentan de insectos, con el radar, el chillido que ellos emiten es como un radar y ese radar va y va rebotando y donde encuentra que hay insectos volando, le devuelve la información al murciélago y le dice, aquí hay unos insectos volando y ellos van y los capturan en el aire. Hay otros que los insectos están posados sobre las hojas y ellos van y los toman sobre las hojas, se llaman los espigadores. Otros se alimentan con la trompita, llegan a las flores, vuelan como los colibríes sostenidos, sacan la lengua y se alimentan del néctar. ¿Sí? Así comen. Otros van y capturan las ranas, a los ratones en el bosque. Y los que se alimentan de sangre, hay unos que comen ranas, se llama Trachus cirrhosus. Aquí en el Chocó hay, yo lo he capturado. Y los que se alimentan de sangre, cuando los niños o los animales están dormidos, haz de cuenta que tú estás allí dormidita y él no es como las películas que llega aquí al cuello como Drácula, no. Él cae cerca y se vienen así en 4 paticas y te muerde y te aplica un anticoagulante para que la sangre te empiece a salir, ¿sí? Y luego le empieza a lamerla con la lengüita, ¿sí? Y se toma la sangre y se va. Ya que terminaron la pregunta, ¿me puedo mostrar los murciélagos? Claro, vamos a ver los murciélagos. Vamos. ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a ver los murciélagos que me preguntaste. Blancos. Mira, exacto, mira. Pocas personas saben que hay murciélagos blancos. Mira, este se llama Diclidurus. Come insectos y vuela muy, muy alto. Es muy, muy difícil de capturar. Ese es el cráneo. El cráneo es muy raro. Ellos son raros. ¿Sí? Entonces, con el cráneo y con la piel es que los biólogos pueden identificar qué especies son. ¿Sí? Y también con muestras de ADN que sacamos de la sangre. Este que tenemos acá, míralo, grandísimo, ¿no? Mira, no, mucho más grande que tu mano, mira, como mi mano. Este se llama Philostomus astatus, es el segundo murciélago más grande que hay en Colombia. Estos, ¿sí? Y se alimentan de frutas y en ocasiones insectos. Vuelan aquí en el bosque del Chocó, eso, pero sí se alimentan solo de insectos. Y acá tenemos al más famoso, Drácula. Ay, Drácula. ¿Sí? Este es el vampiro, míralo. Estos son vampiros. Ay, gracias a Dios que no se convierten en vampiros como en la película. Mira, te voy a mostrar, voy a guardarlo acá. Te voy a mostrar el cráneo de un vampiro. Acá tenemos a un vampiro, mira. Este es un vampiro. ¿Sí? Mira, si le ves aquí los dientes que tiene al frente. Los dientecitos de aquí, ¿sí lo ves? Súper. Vamos a sacarlos. No, dejémoslo allí, no lo saquemos. Pero tiene unos dientes, estos de aquí, los incisivos, son los que corta, con los que corta. ¿Ok? Dejémoslo ahí quietecito. Estos son los murciélagos. Entonces, aquí, ¿por qué se sacrifican? Porque necesitamos tener una muestra
representativas de la biodiversidad que tenemos en el Chocó. No podemos decir que el Chocó es muy biodiverso, que tiene muchas especies, si no lo podemos demostrar con las colecciones. Aquí hay mucha información, si ves que tiene unas etiquetas que los biólogos usan para hacer sus estudios. Los estudiantes también vienen a consultar. Y con toda esta información es que se hacen los libros que tú estudias ciencias naturales allá en la escuela. ¿Ok? O sea que tienes que invitar a tus amiguitos, compañeros, a que algunos se conviertan en biólogos. Ay. Por aquí los esperamos. ¿Ok? Bueno, ya hemos terminado con el profesor Ale Mauricio Jiménez Ortega, que también es mi papá.